No me molesta nada si me preguntan. Muy bien, hoy comenzamos con el tema 11 y este tema 11 hace referencia a todo lo que corresponde a regiones tropicales. Regiones tropicales y quizás con todo lo que venimos estudiando es un tema que lo vamos a sobrellevar bien. ¿Por qué? Porque es todo lo que ya estudiamos, ¿sí? Y quizás, o sea, lo podemos sacar así rápido el tema y lo podemos hacer de manera conjunta. Siempre cuando estudiamos un área, cuando estudiamos las regiones áridas, las regiones frías, siempre tenemos que hacer referencia a las características climáticas. Y cuando nosotros estudiamos clima, dijimos de que los elementos del clima más relevantes, los elementos del clima que mayor importancia tienen, son la temperatura, las precipitaciones y los vientos. Entonces, vamos a hacer referencia a lo que dice Köppen con respecto a esta zona. Recordemos de que Köppen en su clasificación únicamente consideraba dos elementos, y era la temperatura y la precipitación. Y Köppen clasifica a estos climas como climas templados. Y con respecto a la temperatura, estos climas, estas zonas poseen temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. La temperatura media siempre son superiores a los 18 grados centígrados. Con respecto a las precipitaciones son superiores a los 600 milímetros en todos los meses. Pero existe una excepción en donde por lo menos un mes las precipitaciones son inferiores a los 600 milímetros. Esta diferencia va a hacer de que acá se separen en dos dominios, que estas regiones tropicales se diferencien en dos dominios. Por una parte, dominio selva, y por otra parte es el dominio sabana. Volvemos al mapita que nos proporciona Köppen. Fíjense en de que cuando estudiamos clima, en el tema clima y meteorización, ya vimos este gráfico, ya vimos esta imagen. Y habíamos dicho de que Köppen, en función de la temperatura, tenían 5 grupos, ¿sí? Ahora estamos en presencia de uno de los grupos. ¿Cuál es el grupo? El que tiene la letra A, ¿sí? Son los grupos tropicales. Son los climas que hoy estudiamos. Es el clima que hoy estudiamos. Y las regiones tropicales se encuentran alrededor del Ecuador. Fíjense, aquí lo tenemos al Ecuador, y ese clima tropical se extiende hasta los 23 grados aproximadamente, más o menos, hacia los 23 grados de latitud norte y 23 grados de latitud sur, ¿sí? Comprenden regiones como, por ejemplo, México, América Central, llega hasta Perú, también toca sectores de lo que es África, Asia. Muy bien, y nosotros nos vamos a concentrar en nuestra zona. Nuestras zonas, bueno, no tanto, pero nos vamos a acordar qué es lo que pasa en Brasil, por ejemplo, cómo son los días en Brasil. Y todos los días en Brasil las temperaturas son lindas, llueve mucho, ¿sí? Entonces eso es lo que más o menos es el dominio selva. Y cuando nos extendemos un poquito más hacia el sur, tenemos el dominio sabana. Y quizás, por ejemplo, la zona de Orán también tiene parte de este clima. Muy bien, entonces, en función del registro pluviométrico, en cómo se distribuye
esa precipitación en el año y de acuerdo también a la cubierta vegetal, es lo que le decía recién, se diferencia este dominio selva del dominio sabana. ¿Cuál es la diferencia? Ya vamos a ver qué es lo que pasa en selva y qué es lo que sucede en sabana. Y de acuerdo a estas características que acabamos de nombrar, también podemos determinar las características morfogenéticas de cada uno de estos dominios. Y vamos a comenzar por lo que sucede en el dominio selva. En este dominio selva, fíjense, si yo observo una imagen así como esta, puedo decir de que existe mucha vegetación en este dominio selva, ¿sí? Quizás todos los estratos estén representados acá. Y cuando hablamos de estrato, vamos a hablar del estrato arbóreo, el estrato arbustivo. Fíjense acá, la vegetación está representada en todos sus estratos. Estratos arbóreos, estratos arbustivos, estratos herbáceos, las lianas, las epífitas, ¿sí? Por lo tanto, y en función del porcentaje de cada uno de esos estratos, la luz llega en mayor o menor porcentaje hacia el suelo. Cada estrato va a recibir distinta cantidad de luz, según la espesura del estrato superior. Y esto, el que exista esa excelente vegetación, esa buena cobertura vegetal, va a hacer también de que el suelo, y nos tenemos que imaginar que existen más de 600 milímetros de registros pluviométricos. Es decir, que todos los días, casi todos los días llueve. Existe mucha precipitación. El agua va a llegar al suelo, ¿sí? Entonces, ese suelo permanentemente va a estar humedecido. Pero, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en la clase cuando vimos la parte fluvial y cuando estudiamos lo que era las precipitaciones cuando llegaban al suelo? Sabíamos de que cuando esa gotita de agua, la energía cinética de la gota de lluvia, cuando llegaba a un suelo con una buena cobertura vegetal, no ejercía ese impacto, ese efecto negativo sobre el suelo. ¿Se acuerdan de que dijimos de que cuando una gotita de lluvia llegaba a un suelo con una buena cobertura vegetal, ese suelo que tiene esa cobertura vegetal es un suelo que recibe o que tiene en su composición en cuanto al perfil, a las capas, a los horizontes, tiene un buen contenido de materia orgánica. ¿Sí? Es un suelo que tiene buenas propiedades físicas, que posee una buena porosidad. Por lo tanto, la infiltración del agua es efectiva y no existe ese escurrimiento. Por lo tanto, si no existe ese escurrimiento, quizás la pérdida del suelo en estos sectores va a ser mínima. Por lo tanto, nos encontramos en el dominio selva con suelos que permanentemente se encuentran humedecidos. En cuanto a la vegetación, todos los estratos se encuentran representados. Fíjense acá lo que es la vegetación. Están todos, tienen una excelente vegetación. Y en función y de acuerdo a estas características climáticas, de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo a las precipitaciones, tenemos lo que llamamos la morfogénesis del lugar. Y esta morfogénesis del lugar está representada, por ejemplo, por los agentes morfogenéticos. A ver, mi pregunta es, según todo lo que venimos estudiando, ¿quién va a ser el agente morfogenético que va a tener mayor relevancia en estas áreas? El agua, profe. El agua. Precipitación. El agua, ¿sí? A ver, Malena, ¿cuántos agentes morfogenéticos conocemos? En el agua, Bien, en el hielo, bien.
¿Y el viento? ¿3 eran, profe? Exacto, tenemos 3. Acá, según las características climáticas, el agente morfogenético principal es el agua. ¿Sí? Entonces recordemos que el agua, a través de diferentes mecanismos, va a realizar todas las actividades de erosión, de transporte y de depositación. Y en cuanto a los procesos morfogenéticos, también van a estar presentes los agentes morfogenéticos que están relacionados con el agua. A ver, Marcelo, ¿qué procesos morfogenéticos podemos decir, podemos nombrar? ¿Podría ser la meteorización? ¿Qué tipo de meteorización? Química, bioquímica. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué Marcelo dice meteorización química, Valentina? Porque están presentes, puede ser la disolución o también otros iones que son afectados por el agua. Exacto, ¿sí? Está presente el agua es quien va a permitir que se produzcan que se produzca esa reacción, ¿sí? Recordemos de que cuando estudiamos los procesos de meteorización, cuando vimos meteorización física, se rompe, se fragmenta la roca, pero después en meteorización química existe esa reacción, A más B es C, por ejemplo. El B es el agua. El agua es quien va a dar lugar a que se lleven a cabo la meteorización química. Así como decía Marcelo, es la meteorización química y la meteorización bioquímica. ¿Por qué meteorización bioquímica? A ver, ¿quién me da la definición de meteorización bioquímica? ¿Quién se anima? César Basualdo, ¿tiene micrófono? ¿O alguien? ¿Quién me contesta? Sí, profe. Bien, César, Sí, ¿por qué meteorización bioquímica? es por la acción de los microorganismos. Bien. También, bueno, está relacionado con el agua y bueno, también entra en función microorganismo y seres vivos y también y no vivos. Perfecto. Bien. Entonces, Profe, también puede ser Sí, a ver, ¿quién? porque las raíces de las plantas fracturan la roca. Bien, eso va a ser de manera secundaria, pero de manera principal es lo que dice también César. Es lo que dice César, que está presente la cobertura vegetal. Esa vegetación, la descomposición de la materia orgánica en presencia de la roca es lo que genera esa meteorización bioquímica. Nos tenemos que imaginar que existe mucha vegetación, ¿sí? Esa vegetación se va a descomponer, es la descomposición de la materia orgánica. Así que va a reaccionar con algunos componentes de la roca y se produce esa meteorización bioquímica, ¿sí? En cuanto a la meteorización química, ¿quién tiene su mayor expresión? La hidrólisis, se produce la disolución y también está presente la oxidación, ¿sí? Y acá en rojo, fíjense en que dice la meteorización química o mecánica se encuentra ausente o quizás en un bajo porcentaje. Pero ¿quién tiene? Recordemos de que también nosotros estudiamos los procesos que son los principales y los accesorios. Entonces, de manera principal, acá tenemos que nombrar, si tenemos agua, ya sabemos de que está relacionado con meteorización química. Tenemos mucha vegetación, entonces tenemos meteorización bioquímica. Estudiamos los distintos tipos de meteorización química, entonces tenemos que nombrar cuáles son. Es la hidrólisis, se encuentra también la disolución y a esto le incorporamos la oxidación. Oxidación, ¿por qué oxidación? Cuando uno va a estas zonas, cuando recorre Misiones, por ejemplo, Corrientes,
vemos esos suelos que son medio colorados. Entonces ahí también existe oxidación. Muy bien, continuamos con los procesos morfogenéticos. A ver, siempre cuando hablamos de procesos morfogenéticos, nosotros estudiamos en una clase los procesos externos y los procesos internos. Julieta Ramírez, ¿está? Sí, profe. ¿Cuáles son los procesos morfogenéticos externos? Aquellos que dependían de la condición climática, que dependían de que obtenían el... Dependían, sí, de la zona climática y también de la energía del sol. Exacto. ¿Cuáles eran? ¿Lo podemos nombrar? Los procesos externos. Sí. A ver quién le ayuda. Meteorización, profe. Bien. Remoción en masa. Perfecto. erosión Erosión. Bien. y remoción. La remoción. Perfecto. Bien. Entonces, cuando hablamos de procesos morfogenéticos, tenemos que tener en cuenta esos procesos, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de meteorización existe en esta zona. Entonces, ya hablamos de lo que es meteorización. Podemos hablar también de procesos de remoción en masa. Entonces, ya como sabemos cuáles son los procesos de remoción en masa, tenemos que ver cuáles de esos procesos de remoción en masa se encuentran presentes. Y se encuentran presentes los procesos de refractación, los procesos de solifluxión y los deslizamientos en esta zona. Muy bien, hasta ahí es una introducción de lo que es el dominio selva. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿cuáles eran los procesos de remoción en masa? Solifluxión, refractación Refractación. y deslizamientos. Gracias. Muy bien. Ahora nos vamos a lo que es el dominio sabana. Muy bien, lo que acabamos de describir, fíjense de que es una descripción fácil, es una descripción, así como hicimos con las regiones secas, la vamos describiendo en función de la característica climática, ¿sí? Y con todo lo que ya estudiamos, la podemos hacer esa descripción. Acabamos de describir lo que sucede en estas áreas. En la clase pasada nosotros estudiamos este sector que correspondía a regiones áridas, ¿sí? Regiones secas. Y en estas regiones secas, Alejandra, ¿cuál era el agente morfogenético que tenía mayor relevancia? El viento. Exacto, el viento. Ahora nos tenemos que imaginar de que nosotros estamos estudiando las regiones, las áreas de sabana, ¿sí? Que nos vamos a encontrar en estos sectores. Y en este sector también es como que nos empezamos a aproximar a lo que continúa en el mapita, ¿sí? Entonces también vamos a tener algo de actuación del viento. Y en este dominio sabana, fíjense en lo que es la imagen. Totalmente diferente a lo que veníamos viendo, ¿sí? Totalmente diferente en cuanto a la vegetación, por ejemplo. La vegetación acá ya cambia. ¿Y qué cambia? Cambia que ya los árboles, no existen muchos árboles. Sí está presente el estrato arbóreo, pero el estrato arbóreo, fíjense en acá, está muy reducido. En estos sectores, los árboles se encuentran aislados, por ejemplo. El mayor porcentaje de vegetación hace referencia al estrato herbáceo. ¿Sí? A ver, dijimos de que por lo menos existían un mes, según la clasificación de Köppen, dice de que por lo menos existe un mes con temperaturas, con precipitaciones inferiores a los 600 milímetros.
esta diferencia, este bajo registro de precipitaciones, hace de que en este dominio sabana exista una estación seca. ¿Sí? Una estación seca, una estación en donde las precipitaciones son bajas. Entonces ahí ya comienza, fíjense de que según la descripción climática ya nos cambia completamente. Profe, ¿Sí? disculpe, se le escucha bajo, algunos compañeros también están diciendo eso por el chat. ¿Muy bajo? Ahí. Ahora sí. Se escucha mejor, profe. ¿Ahora bien? Sí, sí. Bueno, a ver, comencemos. Dominio sabana. Dominio sabana, según la clasificación de Köppen, ¿qué dice de Köppen? De que por lo menos en este dominio existe un registro de precipitación inferior, por lo menos en un mes, a 600 milímetros. Este cambio de la descripción climática del clima hace de que la morfogénesis va a ser completamente distinta en algunos rasgos con respecto al dominio selva. Si hacemos una descripción de la vegetación, que la vegetación es una consecuencia de esa precipitación y de la temperatura, podemos observar de que el estrato arbóreo, los árboles, se encuentran en un bajo porcentaje. Existe ese estrato arbóreo, pero los árboles en el dominio sabana se encuentran aislados. El estrato herbáceo, ese es el que predomina. Y el hecho de que por lo menos exista un mes con precipitaciones menores a los 600 milímetros, hace de que en estos sectores exista una estación seca, ¿sí? Son esos meses que nosotros conocemos en donde no existen precipitaciones o el registro es bajo. Y ahí comienza a cambiar todo. ¿Por qué va a cambiar todo? Porque fíjense en de que cuando exista una estación seca, así como hicimos, ¿qué es lo que sucede con el suelo en una estación, en un dominio selva? Acá también tenemos que analizar qué es lo que sucede con ese suelo, qué es lo que sucede con las precipitaciones, con la gotita de lluvia cuando cae en el suelo. ¿Y qué es lo que va a suceder? En esa estación seca, y de acuerdo a esa vegetación, en la estación seca la vegetación también se va a secar, ¿sí? Fíjense en de que tenemos otro tipo de vegetación, otro tipo de cobertura vegetal. Esa cobertura, ese estrato herbáceo, en la estación seca se seca. Luego de la estación seca comienzan las estaciones húmedas. Las estaciones húmedas porque comienzan las precipitaciones. ¿Qué es lo que va a suceder cuando comiencen las precipitaciones? A ver, ¿alguien se imagina cuando comiencen a caer las primeras gotitas de lluvia? ¿Sobre qué caen? Van a impactar sobre el suelo, profe. Perfecto. Y el suelo está seco y el material está suelto. Exacto. Ay, ¿ves que sí saben algo? Muy bien, así. Las gotitas de lluvia, las primeras lluvias que llegan, van a caer en un suelo que está descubierto, que está desprotegido, ¿sí? Entonces, esa gotita va a caer, es lo que estudiamos en la parte fluvial, en las precipitaciones, que es lo que cuando estudiamos el agente agua. Esa gotita cae sobre un suelo que está descubierto, va a impactar sobre ese suelo descubierto, va a romper esa poca estructura de ese suelo. Cuando comienza a infiltrarse el agua, comienza a infiltrarse los primeros milímetros de agua, pero esa agua posee pequeños granitos
de arena, de limo, que taponean los micros o macroporos. Por lo tanto, no existe una buena infiltración. Y si no existe esa infiltración, ¿qué es lo que pasa? Escurre el agua. Ocurre. Exactamente. Y se produce ese escurrimiento, exacto, y esa pérdida de los primeros milímetros del suelo. Y los primeros milímetros del suelo, ¿qué es lo que tiene? Nutrientes de orgánica. Exactamente. Entonces se pierde todo lo más rico, se va a perder. Según esas características climáticas, podemos describir la morfogénesis de estos lugares. Y vamos a describir el agente morfogenético. A ver, ¿quién se anima? Acá ya tenemos una estación seca, entonces vamos a tener un agente morfogenético principal y luego vamos a tener un agente morfogenético accesorio. ¿Quién va a ser el agente morfogenético principal? El viento El agua. Principal, comencemos con viento. principal. El viento. El agua. El agua. Continúa siendo el agua, ¿sí? Accesorio lo vamos a poner al viento, ¿sí? Y ese viento que es accesorio, fíjense, ese viento luego también va a estar presente en lo que es en las regiones secas como un agente principal. ¿A qué voy con este mapa y por qué hago tanto hincapié? Porque si nosotros podemos entender lo que es el clima con este mapa, podemos tener mucha información, podemos incorporarle mucha información. Sabemos de que cómo es la característica climática acá, por ejemplo, tenemos mucha precipitación, tenemos las temperaturas superiores a los 18 grados centígrados. Si tenemos mucha precipitación, Nerea, ¿quién va a ser el agente morfogenético acá? El agua. Exacto. Nos vamos alejando, ese es el principal, nos vamos alejando del Ecuador, llegamos a estos sectores, fíjense de que los colores también van a cambiar. Nerea, ¿quién es el agente principal en estos sectores? Sigue siendo el agua. Secundario o accesorio. Podría ser el viento. Perfecto. Llegamos a estos sectores, regiones áridas. ¿Quién es el agente morfogenético? El viento, el principal. Bien. Y como secundario lo podemos poner al agua también, ¿sí? Pero principal es el agua. Llegamos a las zonas polares. ¿Qué estudiamos? Las temperaturas van a bajar. ¿Quién es el agente, Nerea? El hielo. Perfecto. Entonces, según las características, podemos hablar, sabemos que el agua es el agente morfogenético, entonces, ¿quién va a ser el proceso morfogenético acá? Va a estar la meteorización química. Cuando llegamos a fluctuaciones de temperatura, si tenemos altas temperaturas, vamos a tener una meteorización química. Entonces, con todo lo que ya hemos aprendido durante el cursado, nos podemos ir dando cuenta y podemos solito ir analizando muchas cosas. Muy bien. Ahora, Nerea y las demás compañeras dijeron de que el agente morfogenético es el agua, el agente principal. Secundario va a ser el viento por la presencia de esta estación seca. Ahora, cuando vamos a los procesos morfogenéticos, ¿qué procesos morfogenéticos vamos a tener? Recordemos que ya tenemos dos agentes. Las características van a cambiar porque ya tenemos una estación seca también. Entonces, ¿cuál va a seguir siendo el agente morfogenético principal? La meteorización. La meteorización química, ¿sí? Y va a estar presente la meteorización química expresada por la oxidación, por la disolución, por la hidrólisis. Pero al tener estación seca, ya tenemos una meteorización física también, ¿sí? Esa meteorización física
se produce en el periodo seco. Erosión, pero en los niños. Los dos, esa erosión a través de un escurrimiento concentrado. Puede ser que ahí en el dominio sabana sea como más notorio la erosión, digamos, por escurrimiento concentrado que en la selva, debido a que es la vegetación, digamos. Exactamente, ¿sí? Pero en el otro también existe un poquito de erosión, ¿sí? Pero, así como dice Valentina, es por esa vegetación, es por eso que las lluvias cuando comienzan a caer se van a encontrar con ese suelo con un bajo porcentaje de la cobertura vegetal. A ver, decimos erosión cuando damos la definición de erosión. ¿Qué es la erosión? ¿Alguien se acuerda? Es la remoción del material y que se le pone al medio para ser transportado. Exacto, ¿sí? Exacto. Fíjense de que ustedes están dando la definición de erosión que vimos cuando estudiamos en roca sedimentaria. Entonces, siempre vamos utilizando los términos. ¿Qué quiero decir? De que si la estudiamos bien desde el principio, luego lo aplicamos sin ningún problema, ¿sí? Es la remoción del material por parte de un agente que lo pone a disposición del medio de transporte, así como respondía la compañera. Erosión expresada por ese escurrimiento concentrado. Cuando se produce ese escurrimiento concentrado, el agua comienza a bajar, escurre a favor de la pendiente y se observan esos surcos. Esos surcos, a ver, acá qué es lo que estamos observando. Cuando los surcos adquieren mayores dimensiones, tanto en sección como en profundidad, estamos en presencia de ¿qué, Marcelo? De cárcavas. Perfecto, ¿sí? Entonces, también cuando estudiamos la parte, el agente morfogenético agua, también dijimos de que estas cárcavas para los agrónomos es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque divide al campo en dos sectores. Son formas que no la podemos eliminar con prácticas de labranza o con alguna maquinaria. No así como lo que sucede con los surcos, que con los surcos lo podemos eliminar, lo podemos borrar con alguna práctica. Bien, en estas áreas también, en dominio sabana, también se encuentran presentes los deslizamientos, la reptación, la solifluxión, las caídas. ¿Por qué? Porque también tenemos ese material fino, producto de esa hidrólisis. Cuando se produce la hidrólisis, el producto de esa hidrólisis son materiales finos, son las caolinitas, son arcillas. Entonces, en estos sectores siempre encontramos arcillas. Esas arcillas más el agua se producen fácilmente los procesos de remoción en masa. Fíjense en acá. Los suelos característicos de estos sectores son los suelos rojizos. ¿Sí? Esos suelos rojizos, producto de esa meteorización química. ¿Qué es lo que sucede en estas regiones en donde existe una estación seca? Existen fluctuaciones del nivel freático. ¿Por qué fluctuaciones del nivel freático? Producto del aporte de las precipitaciones. Tenemos precipitaciones, el nivel freático recibe en esas precipitaciones, por lo tanto sube, luego en la estación seca va a bajar, y eso es lo que genera esa fluctuación. Cuando hacemos referencia, ¿hasta ahí vamos bien? Profe, ¿puede volver a la diapo anterior? Bueno, Martina. Gracias, profe. Así le hace captura.
¿O saca foto? Muy bien, ahora vamos a lo que es la actividad fluvial. Actividad fluvial, y en esta actividad, cuando hacemos referencia a la actividad fluvial, están presentes los rápidos, están presentes las cascadas y están presentes las cataratas. Creo que la mayoría de ustedes por ahí ha viajado, ven las imágenes y sabemos de lo que estamos hablando. A ver, cuando hablamos de un perfil longitudinal de un río, a ver, síganme ustedes, fíjense en quién está con el micrófono prendido, así lo baja un poquito. Cuando tenemos que hacer un perfil longitudinal de un río, el perfil longitudinal va a ser así. Ustedes síganme con a mi cursor. Vamos a hacer un gráfico X versus Y, ¿sí? Entonces va a ser Y y X, ¿sí? X va a ser la distancia desde la cabecera. Entonces acá vamos a poner distancia desde la cabecera. Y acá las Y van a ser la pendiente. Cuando queremos representar un perfil longitudinal, el perfil longitudinal en esos ejes cartesianos va a tener esta forma. Desde arriba va a ir bajando y va a tener una curva así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que tenemos mayor pendiente en las zonas altas. ¿Sí? Acá dice distancia desde la cabecera. Es lo que en las zonas altas tenemos mayor pendiente. Va bajando la distancia hasta la zona baja. La zona baja es la zona en donde la pendiente es casi nula, ¿sí? Entonces, continúa bajando en el sector medio, ya tenemos las pendientes que son más o menos, comienzan a disminuir, y en estos sectores, por ejemplo, ya predomina el transporte, ¿sí? En estos sectores altos, altas pendientes, es lo que más o menos estudiamos en lo que era un torrente. En las áreas altas era la recepción del mayor volumen de agua, ¿sí? Teníamos mayor pendiente y predominaba, al ser las áreas altas, predominaba la erosión. Cuando continuábamos bajando en los sectores medios, que estaba ese canal de desagüe, ya continuábamos, ya teníamos las pendientes disminuían y predominaba el transporte. En las zonas bajas disminuía esa capacidad de transporte y se producía esa depositación. Ese es un perfil longitudinal de un río. A ver, cuando estamos en presencia de una cascada, dice de que en la cascada existe un salto bruto. ¿Qué quiere decir? Que estamos bajando y existe un salto, ¿sí? Existe ese quiebre. Fíjense, es como que existe ese quiebre. Estamos bajando y hace un saltito y luego continúa. Ese salto que se produce en ese perfil longitudinal da lugar a que se produzcan las cascadas, ¿sí? Esa forma de la caída del agua generan esas cascadas. Y el conjunto de esas cascadas es lo que conocemos como cataratas, ¿sí? Ahora, ¿qué son los rápidos? Los rápidos es cuando se observa un cambio brusco de la pendiente. Existe un cambio brusco de la pendiente, viene más o menos suavecita, cambia la pendiente de manera brusca y se producen los rápidos. Cuando se producen los rápidos, al haber ese cambio de pendiente, existe, por lo tanto, una mayor velocidad del agua y se producen esos torbellinos, esos flujos de aguas turbulentos. A ver, si es que se producen esos torbellinos, ¿qué formas podemos encontrar en los lechos de los ríos? Marmita de gigante. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esas marmitas de gigantes. ¿Qué eran las marmitas de gigantes? Las marmitas de gigantes eran esas oquedades,
¿sí? Esas oquedades que se las observan sobre los cauces de los ríos. Cuando no hay agua en el interior de las marmitas encontramos esos clastos y dijimos de que esos clastos tenían que tener una dureza superior al lecho del río. ¿Por qué superior, César? Superior al lecho del río. Sí, ¿por qué la dureza de esos clastos tenían que ser superior a la dureza del río? Porque con ello producen la erosión. Bien, la erosión por abrasión. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Así. ¿Se entendió lo que es la actividad fluvial en el dominio selva y sabana? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Fíjense de que solo va saliendo, que es como un repaso de todo lo que lo que ya vimos. Y así es lo que así tienen que hacer ustedes cuando estudien para el final. Vamos a lo que es actividad fluvial, tanto para el dominio selva y para el dominio sabana. Cuando observamos los ríos de los ambientes tropicales, nos vamos a encontrar con imágenes como esta, por ejemplo, siempre, o como estas. A ver, alguno, aparte de César, de los que siempre participan, ¿qué es lo que observamos en estas imágenes? ¿Qué es lo común que estamos observando? Anabel. ¿Un solo canal? ¿Cómo? Bueno, un solo canal. ¿Qué La más? abundancia de vegetación. Aparte. La forma de los ríos, profe. El color del agua. Exacto. La El sinuosidad. color del agua. A ver, Nerea es, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Nerea, está estudiando. Bien, ¿qué es lo que observo? ¿Cuál es el color? ¿Qué es lo que estoy observando acá? El color del agua, ¿sí? El color del agua, fíjense, en estos, si yo me voy al Google y veo en la zona del Amazonas, voy a ver de que el río tiene distinta morfología. Vamos a pasar por sectores que tengan formas meandriformes, también, bueno, por lo tanto, entonces tenemos un solo canal. Van a haber sectores que, o en estos ambientes, que los canales van a ser únicos, el canal puede ser por sectores rectos, por sectores van a tener esa forma meandriforme, pero también van a ser anastomosados o entrelazados. Nerea recién acaba de nombrar de que lo común, lo que observa ella en estas 4 imágenes es el color, es el color. El color, ¿quién le proporciona, quién me proporciona el color en estos cursos fluviales? Los sedimentos, profe. Exacto. Dijimos, a ver, observemos acá. Miren en esta imagen. Dijimos de que el suelo está constituido por lo general en estos ambientes con material fino, ¿sí? Material que en estos casos podría ser las arcillas producto de esa hidrólisis. En estos sectores también existe erosión. ¿Por qué? Porque hace rato Valentina dijo de que en estos sectores existe un mayor pérdida del suelo por escurrimiento, que existen sectores en donde la cobertura es buena, tenemos las primeras precipitaciones caen sobre un suelo descubierto, se produce ese escurrimiento, y cuando se produce ese escurrimiento, el agua fluye con material y luego llega a los ríos. Entonces, a ver, estudiamos distintas formas de transporte. Según la vegetación, puede ser de que tengamos en esta corriente de agua algo por flotación, porque tenemos mucha materia orgánica. La carga de fondo está casi ausente.
¿Qué es lo que estoy observando? Por disolución, quizás no se puede observar porque son los iones que van siendo transportados por el agua. ¿Qué es lo que se observa? ¿Carga en qué? ¿En suspensión? Suspendida. Suspensión. Exacto. Cargas por suspensión. Son esos limos, son estas arcillas y quizás algo de las arenas finas. Muy bien. Y vamos a lo que son los ríos, los suelos. Los suelos tropicales. En las regiones tropicales, el efecto combinado del clima y la biota favorecen la formación de suelos residuales bien desarrollados y profundos. Bien, entonces es el clima y la vegetación van a dar lugar a suelos bien desarrollados. Y como siempre, nuestro objetivo en la materia fue siempre estudiar hasta llegar a lo que es la geomorfología. ¿Qué era la geomorfología? Las formas del relieve. Entonces siempre tenemos que llegar hasta lo último. ¿Y qué es lo último? Son las formas del relieve. En este caso, cuando nosotros tuvimos la primera clase y cuando dimos la presentación de la materia, en una de las diapositivas estaba esta imagen. Y esta imagen dijimos de que era el característico pan de azúcar. ¿Sí? El característico pan de azúcar en donde todos se sacan alguna fotito, en donde en las novelas se los muestran, en las novelas de Brasil. Y es el clásico relieve de esta zona. Y también está presente lo que se denomina un relieve media naranja. Es la mitad de una naranja, una media naranja. Es este relieve, ¿sí? Es un relieve ondulado. Y acá lo tenemos al pan de azúcar. Al pan de azúcar que en esta imagen tiene, si hablamos de la litología, acá tiene una crucecita. Esa crucecita que también se puede simbolizar cuando queremos representar una roca ígnea. Nosotros siempre lo simbolizamos como una cruz, pero también se lo puede simbolizar con una crucecita. Marcelo, ¿qué tipo de roca estamos observando acá? Ese sería arcilita. Arcilla, muy bien. Material pelítico, ¿sí? Material pelítico. Ya vamos a ver bien en el próximo tema cómo lo describimos o cómo llegamos a tener este relieve, el pan de azúcar, ¿sí? Pero ahora vamos a decir de que el relieve característico en las regiones tropicales es el pan de azúcar y el media naranja. Tenemos esta roca, el granito, que es una roca cristalina. Ese granito va a experimentar una hidrólisis y el producto de la hidrólisis también son las arcillas, las caolinitas que yo las vengo nombrando, o las alteritas, o las pelitas para mayor facilidad, ¿sí? Entonces tenemos este pan de azúcar que experimenta pan de azúcar más agua, experimenta la hidrólisis y el producto, entre algunos de esos productos se encuentran la caolinita. Y hasta acá vemos, terminamos de ver regiones tropicales. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Todos en silencio. No, profe. Profe, Es todo más integrado a lo que venimos viendo. Vieron de que conociendo las características climáticas y ya sabiendo algunos conceptos, como que se va haciendo más fácil. Es lo mismo que es lo que hicimos la clase pasada con regiones secas. Hacíamos la descripción de regiones secas y después también hicimos cuáles eran la morfogénesis del lugar, cuál era el agente morfogenético,
hicimos esa descripción climática en donde nos ayudó Alejandra. Luego vimos quién era el agente morfogenético principal, quiénes estaban presentes, qué tipo de meteorización, dijimos de que era la meteorización física, cuáles de las meteorizaciones físicas estaban presentes. Y así ustedes tienen que ir relacionando, o cuando salgan al campo, tienen que, sabiendo en qué zona más o menos se encuentran, sabiendo cuáles son las características climáticas, ya podemos hablar un poquito más. Podemos hacer esa relación. Bien, nos queda el último tema. ¿Hacemos un descanso o continuamos? Continuamos. Descansito. Un descansito, profe. Un descanso, profe. Bueno, descanso de 5 minutos, 7. 7. Bien, gracias, 10. profe. Bien, son las 16. Volvemos dentro de 7 minutos. Muy bien. Así que el recuperatorio va a ser, si alguien se va al recuperatorio, el recuperatorio va a ser para el día viernes, porque yo tengo que presentar las listas de regularidades. ¿Sí? Traten de estudiar para no ir al recuperatorio. Como máximo, podemos llegar hasta el sábado. Fíjense de que venimos cambiando desde hace bastante y que hace más de una semana que está avisado lo del parcial. Va a tener un mayor de vamos a pedir un poquito más, así que hay que estudiar un poquito más para el parcial. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué se refiere con que va a pedir un poquito más? Más exigencia, Nerea. Ah, ok. Con lo que vimos en clase es suficiente. No es necesario profundizar ni nada más que eso, ¿sí? En cuanto a exigencia, es que en el parcial hubieron personas de que por ahí se les ayudó un poco, se les permitió un poquito más. Ahora no hay posibilidades para nadie. Quien no estudia va al recuperatorio. ¿Sí? Profe, ¿la materia se promociona? Nunca hablamos de promoción. ¿Cómo vamos a promocionar si no han tenido ni numerito de nota para el parcial? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Como no hay preguntas, continuamos. Sí. ¿Hay que presentar carpeta? Ya les voy a avisar, pero me parece de que no. No vamos a presentar, Karen. Ustedes tengan su trabajo práctico al día, porque eso les va a ayudar para el final. Bueno, gracias. Lo que sí, los que tienen que, creo que era el grupo de las chicas de Nerea, son los que faltan, creo que no recibí, le falta corregir el trabajo práctico, no corregir, incorporar lo que es bibliografía. ¿Sí? Nada más. Bueno, profe. Cada uno sabe las faltas que tuvo, así que con respecto al 80% de la asistencia, también eso.
porque eran requisitos. Entregar el trabajo práctico, ¿qué más? Trabajo práctico, los parciales y el 80% de la asistencia. Muy bien, continuamos con el tema 12. El tema 12, por una parte, tiene lo que es el relieve kárstico y por la otra parte es ya la síntesis con respecto a relieve. Qué factores influyen para la formación de un relieve, cómo vamos a hacer la descripción de este relieve, en qué ambiente se encuentran los relieves. Y vamos a comenzar con lo que hace referencia a relieve kárstico. Kárstico, que en algunas bibliografías la pueden encontrar nombrada de esta manera o de la otra. Y si yo tengo que observar este grafiquito de abajo, Marcelo, ¿está presente? ¿O no volvió? Sí, muy bien, Marcelo, ¿qué roca? Sedimentaria. Exacto, sedimentaria. Y si vemos los ladrillitos, Marcelo, más específicamente a qué estamos haciendo referencia. Roca caliza. Perfecto. Entonces, este relieve kárstico se lleva a cabo en una roca sedimentaria química, como dice Marcelo, tiene más posibilidades de formarse en una caliza, pero también en una dolomía, por ejemplo. La dolomía es carbonato de calcio y magnesio. La caliza es carbonato de calcio únicamente. ¿Y cómo se lleva a cabo ese relieve kárstico? Fíjense en de que en esta imagen tenemos esta roca caliza. Con el tiempo, esa roca caliza va a experimentar una meteorización química, ¿sí? Con el tiempo vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Porque acá va a ocurrir una meteorización química. Sobre la superficie vamos a observar distintas formas del relieve, ¿sí? Parecido a esto, por ejemplo, esta imagen. Y hasta llegar a tener alguna forma que hace referencia a este relieve kárstico. Entonces, yo les dije de que esta roca caliza va a experimentar una meteorización química. ¿Qué meteorización química va a experimentar? Va a experimentar una carbonatación. Carbonatación que nosotros ya la estudiamos cuando estudiamos la carbonatación en la meteorización química. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que...? Profe, ¿sí? Era roca caliza que se generaban estos los Exacto. clásicos. ¿Qué más era? En una roca, aparte, puede ser también en una dolomía. A ver, cuando estudiamos la caliza está constituida de carbonato de calcio, nada más. La dolomía está constituida por carbonato de calcio y magnesio. Dolomía, calcio y magnesio. Bien, entonces, ese relieve kárstico se lleva a cabo por esa meteorización química denominada carbonatación. Cuando nosotros estudiamos meteorización química, ya estudiamos la carbonatación. Entonces, ahora ya tenemos que saber lo que era la carbonatación. Y la carbonatación se produce cuando el agua de lluvia, el agua de las precipitaciones, se combina con ese dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es aportado por la vegetación. La unión del agua más el dióxido de carbono forma el ácido carbónico, ¿sí? Esa agua carbonatada va a reaccionar con esa roca, y en este caso es la roca caliza, ¿sí? Esa roca caliza que está constituida por esa calcita. Si yo le digo calcita, ita termina, entonces estamos haciendo referencia al mineral, para dar lugar a los bicarbonatos de calcio.
y sobre la superficie, entonces estamos haciendo referencia a esa disolución de la caliza. ¿Sí? Sobre la superficie observamos distintas geoformas, ¿sí? Observamos ese relieve kárstico, y kárstico superficial, ¿sí? Porque es sobre la superficie. También puede ocurrir la reacción inversa. Fíjense de que cuando yo le digo reacción inversa, vamos a partir de este bicarbonato de calcio y vamos a hacer el retroceso. ¿Sí? Entonces tenemos ese bicarbonato de calcio y se produce una precipitación de un mineral. Y esto va a ocurrir en las profundidades. ¿Por qué? Porque en las profundidades existe un alto contenido de dióxido de carbono, está saturado del dióxido de carbono. Entonces ese bicarbonato de calcio va a eliminar ese dióxido de carbono a la atmósfera, se separa, hay una separación de la caliza, esa caliza va a precipitar y el agua que estaba contenida o que constituía los bicarbonatos se evapora o se deposita también en la parte superior. Y cuando ocurre este proceso de precipitación, va a dar lugar a un relieve kárstico, pero en el interior. Por eso estamos hablando de un endokárstico. ¿Qué es lo que necesitamos? Sonbori dice de que para que exista este relieve kárstico tiene que estar presente esa roca soluble. Esa roca soluble que nosotros las nombramos como la caliza, como la dolomía. Esa roca soluble tiene que estar diaclasada. Y si les digo diaclasa, ¿qué es la diaclasa? A ver, alguno, ¿quién me puede explicar? Son fracturas en la superficie de la roca que no llegan a dividirla. Son fracturas en la roca, se divide la roca, Matías, pero no existe un movimiento de un bloque con respecto al otro, ¿sí? Debe existir una pendiente moderada, apenas una pendiente, no tiene que ser una fuerte pendiente. ¿Por qué? Porque si tenemos una fuerte pendiente, el agua va a fluir y no va a producir esa disolución. Y las precipitaciones también tienen que ser moderadas. Fíjense en de que acá también dijimos de que es necesaria la presencia del dióxido de carbono. ¿Sí? Esa presencia de dióxido de carbono es aportado por la vegetación. Entonces también está presente el dióxido de carbono, necesitamos esa agua para que se forme ese ácido. Ese ácido va a reaccionar con esta roca sobre la superficie, se produce la disolución y se observan distintas formas. Cuando se produce, cuando se produce la infiltración de esa agua acidificada y en el interior también encuentra esa roca caliza, cuando hay en el interior la roca caliza se produce la reacción inversa y se produce la precipitación del mineral. Entonces, por una parte tenemos un relieve kárstico superficial y por otro lado tenemos un relieve kárstico interior o endokárstico, ¿sí? Exokárstico y endokárstico. Y vamos a ir analizando las formas o describiendo las formas que se observan. Y nos encontramos con una forma denominada lapiaz o lenars. Fíjense, los lapiaz o los lenares son cavidades, son surcos o cavidades separados por tabiques más o menos agudos, ¿sí? Son estos lapiaz. Surcos o cavidades separados por un tabique más o menos agudo. Aquí lo podemos observar bien, ¿sí? Todo es producto de
de esa reacción química. Está presente la roca carbonática, esa roca carbonática experimenta esa meteorización ante la presencia del ácido carbónico y como consecuencia, fíjense, acá quizás hubo diaclasas. Entonces, sobre esas diaclasas comienza a generarse la disolución. Luego también tenemos los poljes, que los poljes son depresiones o valles cerrados de forma horizontal enmarcadas por pendientes o vertientes abruptas, ¿sí? Siempre está disponible esa roca sedimentaria química. Ante la presencia del ácido se produce esa reacción química que se observa en superficie, los poljes. Son esas depresiones o valles cerrados de formas. Tenemos la base horizontal y luego tenemos las vertientes que son abruptas. Por otro lado, nos encontramos con unas dolinas. Y las dolinas, fíjense, son grandes depresiones, también cerradas, de formas circulares, también pueden tener unas formas de embudo, y se producen porque en este sector se estanca el agua. Si ustedes buscan en la bibliografía van a tener una clasificación de dolina, pero una clasificación dolina de colapso, dolina de despegue, un montón de clasificación. Únicamente con lo que acabamos de decir es suficiente. Cuando tenemos una sucesión de dolinas, unas al lado de la otra, o la unión de varias dolinas, tenemos lo que se denomina ubalas. Una dolina al lado de la otra, el conjunto recibe el nombre de ubalas. Pasamos a los cañones. Los cañones son valles, fíjense en acá. Los cañones son valles estrechos y profundos, originados por una corriente fluvial. Valles estrechos y profundos. Está presente la roca carbonática, tenemos el agua y se produce ese cañón. Característico de las regiones en México están presentes. Por ejemplo, luego tenemos los sumideros. Los sumideros acá que son aperturas donde una corriente superficial o lago fluye total o parcialmente a un sistema de agua subterráneo. Fíjense de que el agua va a bajar. Entonces, por ahí se infiltra. Pasamos a lo que son las simas. Y las simas son aberturas estrechas que comunican la superficie con las galerías. Esta es una galería, ¿sí? Una galería es un conducto horizontal, ¿sí? Esta es una galería. Luego tenemos las cavernas o las cuevas. Se crean cuando el agua se infiltra por las fisuras del terreno calizo y circula de forma subterránea. Y en su interior se encuentran las estalactitas y estalagmitas. Esto es una caverna, ¿sí? En el interior de estas cavernas, se encuentran saturadas de dióxido de carbono. Y aquí en estas cavernas se produce el proceso de precipitación. El proceso de precipitación que da lugar a la formación de estalactitas y de estalagmitas. Vamos acá. Las estalactitas son estas. Y las estalagmitas son la parte basal. ¿Cómo se forman estas estalactitas y estas estalagmitas? En el interior de estas estalactitas hay un conducto por donde baja los bicarbonatos de calcio, ¿sí? Cuando están bajando se produce la precipitación.
puede caer en la superficie, en la parte basal puede caer el mineral, ¿sí? Cuando cae el mineral en la parte basal se produce esta acumulación de este mineral y estamos en presencia de una estalagmita, ¿sí? La estalagmita es la que se forma en la parte de abajo y las estalactitas en la parte de arriba, ¿sí? Son columnas que se forman a partir del agua rica en carbonato que gotea del techo y las estalagmitas a partir del agua depositada en el suelo, ¿sí? El agua se deposita en el suelo y se acumula el mineral. Y esa forma, esa morfología reciben el nombre de estalagmita y estalactita. Cuando se unen, las estalactitas y las estalagmitas van a dar lugar a la formación de una columna. Fíjense en acá, aquí estamos en presencia de la precipitación del mineral. La columna se forma a partir de la unión de una estalactita y una estalagmita, lo que les acabo de decir. Acá estamos siempre en presencia de esa reacción química. En esta última parte estamos en presencia de la reacción inversa cuando se produce la precipitación. Y el producto de esa disolución es lo que conocemos como terra rosa, es el residuo, es lo que quedan, son las impurezas. Por lo general tienen color rojizo que hace referencia al material arcilloso. Y vamos al último, a lo que es el modelado en roca, a lo que dijimos a ver, ya estudiamos, ya sabemos, ya en nuestra cabeza tenemos todo lo que hemos aprendido. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe. Bien. A ver, ¿cómo hacemos la descripción de un relieve? Hoy estamos viendo este último paso, ¿sí? Este último paso dijimos de que la geomorfología estudiaba las formas del relieve en la superficie, ¿sí? Y también estudiaban los agentes que daban lugar a esas geoformas, a esos relieves. Nosotros para hoy estudiar esos relieves, anteriormente hemos estudiado todo lo referido a las rocas, ¿sí? Y luego estudiamos los procesos morfogenéticos. ¿Por qué estudiamos los procesos morfogenéticos? Porque esos procesos morfogenéticos son los que actúan sobre esa roca. Pero ¿quién le dio lugar a los procesos morfogenéticos? Es el clima, ¿sí? Por eso siempre, y cuando hacemos el estudio de una región climática, comenzamos con el clima, porque el clima es quien me va a determinar o quien determina el agente, quien determina los procesos morfogenéticos. Entonces, para hoy llegar a comprender lo que hace referencia al relieve, hemos venido dando varios pasos para dar el cierre de la materia. Y vamos a estudiar o vamos a analizar cómo se forman los distintos relieves. Estos procesos morfogenéticos que hace rato Julieta dijo que se dividían en procesos externos, procesos internos. Dentro de los procesos externos estaba la meteorización, los procesos gravitacionales, los procesos de erosión. Están directamente relacionados con la condición climática, no así los procesos internos. Entonces, cuando analizamos un relieve tenemos que tener en cuenta siempre 4 factores en su descripción. Un factor climático,
¿Por qué el factor climático? A ver, ¿alguien se imagina por qué el factor climático y por qué el factor climático como en primera posición? Porque va a ser el que determina qué agentes van a actuar principalmente. ¿qué proceso morfogenético también, profe? Exacto. Va a determinar quién es el agente morfogenético y más bien, como dice Marcelo, quién va a ser el proceso morfogenético que va a actuar, ¿sí? ¿En dónde va a actuar ese proceso morfogenético para tener un relieve? Va a actuar sobre una roca, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Cuando decimos roca, ¿cuál es el factor al que nos tenemos que remontar? Es a la litología, ¿sí? La litología es el tipo de roca, la litología determina la composición mineralógica de la roca, el estado de agregación, si está más o menos cementado. Es todo lo que estudiamos en la parte de roca. El factor estructural también forma parte. Y cuando hablamos de factor estructural hacemos referencia a lo que son fallas, a lo que son diaclasas, a lo que son las líneas de debilidades, las fracturas. Cuando hablamos de tiempo, es el tiempo, el factor temporal. Si analizamos un periodo de tiempo largo, en ese periodo de tiempo largo, mayor va a ser la actuación de los procesos morfogenéticos determinados por el clima. Si hablamos, y quizás en ese tiempo más largo, vamos a tener un relieve mucho más desarrollado, más característico de una zona, y también puede ser de que si hacemos el análisis en un tiempo largo, también ese relieve puede ser de que no se mantenga en el tiempo, ¿sí? O también puede ser de que si hacemos el análisis en un periodo corto de tiempo, es posible que ese relieve no tenga una geoforma bien definida, que recién comienzan a actuar esos procesos en el factor litológico. Entonces, cuando analizamos un relieve, fíjense en que son factores que nosotros durante el cursado lo hemos estudiado. Al clima lo hemos estudiado siempre. ¿Por qué? Porque el clima me determina el agente, el proceso. Roca, desde la segunda clase lo estudiamos, factor estructural y el tiempo. Y también vamos a ver, y van a ver ustedes, de que una misma roca en distinta condición climática da como resultado distintos relieves. ¿Por qué? Porque una roca, por ejemplo, en esta imagen, tenemos una roca. ¿Cuál es la roca? Es el granito, ¿sí? Ese granito que está constituido por feldespato de potasio, tiene cuarzo, tiene mica negra, que es la biotita. Esa roca granuda la podemos tener en un ambiente árido, pero también puede estar en otro ambiente muy distinto. Entonces, tenemos lo que es el árido y tenemos lo que es un ambiente tropical, por ejemplo. Y el resultado va a ser completamente distinto. El relieve que se observa es diferente. ¿Por qué es diferente, Marcelo? Por los procesos que se llevan a cabo en la zona. Estamos tenemos esa ansia de temperatura. Tenemos temperaturas bajas, está presente el termoclastismo. La temperatura siempre es alta, no existe esa fluctuación de temperatura. Por lo tanto, en una región tropical que recién acabamos de estudiar, el agente morfogenético es el agua. Entonces va a estar presente esa meteorización química. Entonces, en un ambiente árido, el proceso que posee mayor relevancia es un termoclastismo.
Producto de ese termoclastismo tenemos este tipo de relieve denominado relieves en bocha. Ese relieve en bocha es un relieve característico de Santa Rosa de Tastil. ¿Conocen Santa Rosa de Tastil? Salimos por la ruta 51, pasamos Quijano y continuamos, ¿sí? Entonces, seguimos y llegamos hasta Santa Rosa de Tastil. Aquí tenemos la iglesia característica de Santa Rosa de Tastil y por atrás se pueden observar ese relieve en bocha. ¿Qué es un relieve en bocha? Un relieve en bocha es un relieve bochitas, ¿sí? A ver, acá tenemos bochitas de granito. Tenemos que tener en cuenta de que estamos en una roca granuda, en ese granito, en esa roca cristalina. ¿Cómo se forma ese granito? Ese granito se forma de esta manera. Fíjense en de que si tenemos que hacer la representación de ese símbolo cartográfico, es este, el más, o también podría ser una X. Tenemos esta roca, este granito. Este granito está diaclasado, fíjense en las diaclasas, ortogonalmente. ¿Qué quiere decir que las diaclasas estén ortogonalmente? Quiere decir de que las diaclasas se cruzan una contra otra formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, este granito diaclasado ortogonalmente se encuentra en esa región árida. En un principio, este granito experimenta algo de meteorización química. ¿En dónde se lleva a cabo la meteorización química? Se lleva a cabo alrededor de las diaclasas. ¿Sí? Alrededor de la diaclasa y alrededor y toda la superficie expuesta. Luego, como en las regiones en la Santa Rosa de Tastil es un ambiente árido, existen esas fluctuaciones de temperatura, existe ese termoclastismo. Entonces, con el tiempo, esa meteorización química no quiere decir de que si ocurre un tipo de meteorización, fíjense de que en Santa Rosa de Tastil, al ser árido, existen pocos registros o bajos registros de precipitaciones. Pero esos bajos registros de precipitaciones son suficientes para que al principio comience a efectuarse una meteorización química. Luego, producto de esas fluctuaciones de temperatura, también está presente el termoclastismo. Con el tiempo, fíjense en de que el termoclastismo actúa alrededor de las diaclasas. Con el tiempo se observan estas bochas de cada uno de los cuadritos de este granito diaclasado ortogonalmente. Es como que luego se empiezan a independizar. En un principio se disponen uno arriba del otro, pero luego con el tiempo uno puede bajar y estamos en presencia de este tipo de relieve. Entonces, dijimos de que siempre que estudiamos un relieve vamos a tener en cuenta todos estos factores. Dijimos que estamos en Santa Rosa de Tastil, entonces podemos decir de que nos encontramos en un ambiente o en una región con clima árido. Entonces sabemos cómo son más o menos las condiciones de precipitación y de las temperaturas. Ese granito, ese relieve en bocha se formó en un tipo de roca. ¿Qué roca, Celina, acabamos de nombrar? El granito, profe. Exacto. Entonces ya sabemos, lo podemos nombrar, ya sabemos que ese relieve en bocha se forma en el granito. Factor estructural, Celina, ¿qué factor estructural está presente ahí? ¿Diaclasas, profe?
exacto, diaclasas ortogonales, y cuando hablamos de el factor temporal, también siempre va a estar presente. En un primer momento se lleva a cabo la meteorización química, que de manera conjunta se presenta la meteorización física expresada a través del termoclastismo. Con el tiempo, cada uno de esos bloques se comienzan a independizar. En un primer momento se disponen uno encima del otro y luego pueden cambiar de posición. Fíjense, acá tenemos ese granito con esta diaclasa. Quizás con el tiempo ese granito que está, ese bloque que está arriba puede caer y comienzan a moverse. De esta manera tenemos que ir describiendo los relieves. Aquí estamos haciendo el análisis de una roca ígnea. Por una parte, esa roca ígnea en un ambiente árido. Ahora vamos a lo que pasa en un ambiente totalmente distinto, ¿sí? Totalmente distinto en cuanto a la condición climática. Entonces nos vamos a un ambiente tropical. Y en ese ambiente tropical, ese granito, fíjense, ese granito va a experimentar esa meteorización química. ¿Qué meteorización química, Marcelo, va a experimentar el granito? Hidrólisis. Tenemos la hidrólisis. Entonces tenemos granito más agua y tenemos que tener un resultado, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese resultado? Van a ser las caolinitas por una parte, vamos a tener los cuarzos por otro sector, ¿sí? El cuarzo es como que tenemos que saber cómo está constituido un granito. Un granito tiene feldespato de potasio, tiene cuarzo, tiene las micas. Todo eso en presencia del agua, es decir, esa meteorización química, es decir, esa hidrólisis, da como resultado las caolinitas, ese material pelítico, son esas alteritas, y queda por otra parte el cuarzo. El cuarzo nosotros estudiamos que es un mineral con dureza ¿cuánto, Oriana? A ver, ¿quién sabe la dureza del cuarzo? 7. 7. 7, profe. Dureza 7, entonces un mineral que también tiene una gran dureza, por lo tanto, se mantiene. Fíjense, nos detenemos en este sector nada más. Este sector tenemos está presente ese granito. Ese granito más el agua. Ese granito va a experimentar esa meteorización química. Fíjense de que acá este granito no está diaclasado, pero puede ser de que esté diaclasado y puede ser de que tenga las mismas diaclasas ortogonales que el gráfico anterior que acabamos de analizar. Producto de esa hidrólisis, en los laterales de ese granito nos encontramos con las alteritas, con esas caolinitas, con ese material fino, ¿sí? Entonces por eso está representado con esas liñitas, ¿sí? Porque es característica de esas rocas sedimentarias pelíticas. Mi pregunta va, sin que Marcelo responda. A ver, tenemos este relieve, tenemos esta roca expuesta, tenemos este granito y sabemos de que en Brasil llueve todos los días y el registro según Köppen nos dice de que tenemos 600 milímetros y 18 grados centígrados. Si tenemos esa cantidad de precipitación y todos los días llueve y todos los días se produce esa meteorización química, ¿a qué se debe de que ese granito se mantiene en el tiempo?
de que ese granito no baja y de que ese granito sigue con el tiempo y que ese granito sea fotografiado de manera constante. De la vegetación. Vegetación. ¿Vegetación en dónde? A ver, ¿quién respondió? Yo, profe, Matías. Matías, nos fijemos de que ese granito en la parte de arriba es un granito que no tiene nada de vegetación. La vegetación está en los laterales, ¿sí? La vegetación está emplazada en estos laterales. Y esa vegetación está en estos laterales porque se encuentra ese material pelítico. Ese material pelítico es lo que le permite el establecimiento de la vegetación. Pero en la parte superior, en el sector donde existe esa roca, está descubierta, de esa roca cristalina, no tiene vegetación. Profe, ¿puede ser por, no sé, la compactación, la consolidación de la roca? No. ¿La pendiente? La pendiente. ¿Quién respondió? Yo, profe. ¿Yo quién? Matías. No los veo. Es la pendiente, el factor topográfico. ¿Qué es lo que hace la pendiente? La pendiente condiciona la meteorización. Hace de que esa meteorización química sea muy lenta. Existe meteorización química. Está representada en el producto de esa meteorización química que se observa en los laterales. Pero no existe una gran meteorización química. Si existiría esa meteorización química, esta roca ígnea sería baja. ¿Qué es lo que pasa? El agua que cae todos los días baja rapidísimo, porque fíjense en cómo es la pendiente. Baja tan rápido que no le da tiempo a que se lleve a cabo que esa meteorización química no sea tan rápida. Profe, ¿puede ser también porque tiene un alto porcentaje de cuarzo ese granito? No, que exista una mayor o menor meteorización química está dado por el factor topográfico. Si tenemos este factor topográfico, si tenemos esta pendiente tan pronunciada, Marcelo, el agua va a bajar rápido o se va a evaporar rápidamente lo poco que hay. No le va a dar tiempo para que se produzca la reacción química. Si el agua baja rápido. Entonces, sí hay meteorización química. Por eso es que tenemos a los costados o a los laterales las alteritas. Pero esa meteorización química no se lleva a cabo en gran porcentaje. ¿Quién condiciona la meteorización química? Es el factor topográfico. Por eso es que lo podemos observar a este pan de azúcar. Nos tenemos que imaginar que todos los días llueve, entonces el agua cae, pero el agua cae y baja rápidamente. Inmediatamente en estos ambientes tropicales llueve, pero ya tenemos el sol de nuevo, entonces lo poco que queda se evapora. Entonces esa agua no va a reaccionar, lo poquito que queda no reacciona con el granito. Por lo tanto, esa meteorización química no es en gran porcentaje. Entonces, fíjense de que una misma roca en distintas condiciones climáticas da como resultado distintos relieves. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis de esta misma manera de una roca sedimentaria del tipo arcilla. Observamos dos situaciones completamente distintas. ¿Por qué dos situaciones completamente distintas? Porque nos encontramos, por un lado, en un ambiente donde tenemos un alto registro de precipitaciones.
Entonces, si tenemos un alto registro de precipitaciones y ante la presencia de esta arcilla, ¿qué es lo que va a hacer el agua? Lava todo el material fino, ¿sí? En superficie observamos relieves bajos, relieves sin una forma definida. Todo lo contrario ocurre en un ambiente árido en donde tenemos registros de precipitaciones, por ejemplo, entre 200 o 300 milímetros. En estos ambientes áridos tenemos que tener en cuenta que la cobertura vegetal también es baja. Las precipitaciones son torrenciales. ¿Sí? ¿Qué quieren decir de que las precipitaciones son de características torrenciales? Que son en un periodo corto de tiempo y son muchas, digamos. Tenemos un gran milimetraje en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y a ver, esas precipitaciones, ese milimetraje, ante la presencia de una roca arcillosa, la arcilla tiene una baja permeabilidad. Por lo tanto, el agua comienza a fluir a favor de la pendiente, ¿sí? Entonces, en un principio se comienzan a formar esos surcos, luego se observan esas acanaladuras, se observan en algunos sectores esas cárcavas, y como resultados tenemos este tipo de relieve. Denominados, ¿cómo se llaman estos relieves? Badlands. Badlands. ¿Sí? Entonces, los badlands son característicos de ambientes también áridos. A ver, ambientes áridos, tenemos que saber el clima, tenemos que saber la litología. Cuando hablamos de litología, tipos de roca, entonces tenemos que hacer alusión a en qué tipo de roca lo observamos a estos badlands. Tenemos que saber cuál es el proceso y a ver cuál es el proceso que acabamos de nombrar. ¿Cuál es el proceso que da lugar a la formación de esos badlands? ¿La erosión? La erosión por escurrimiento, profe, concentrada. Exacto. Tal cual. Acá también tenemos badlands en margas. ¿Qué es una marga? La marga es la unión de la calcita y la arcilla. De esta misma manera podemos hacer el análisis de una caliza. Y esa caliza va a experimentar una meteorización química. Dijimos que se produce esa disolución. Esa caliza en un ambiente húmedo se va a ver favorecida y va a dar lugar a una geoforma denominada, ¿cómo se denomina esta geoforma? Esas depresiones cerradas que son de formas circulares o también tienen forma de embudo, que se producen. Exacto, se produce, perfecto. Entonces, en un ambiente húmedo tenemos todos los tipos de relieve, se pueden encontrar los relieves kársticos. ¿Qué es lo que sucede en un ambiente seco? Para que se produzca esa reacción en un ambiente árido, como por ejemplo Cafayate, necesitamos agua y necesitamos ese dióxido de carbono. Entonces, por ahí son bajas, ¿sí? Las precipitaciones son de 200 milímetros. Tenemos un bajo registro de precipitaciones. Y en un ambiente árido también hemos dicho de que la vegetación se encuentra en un bajo porcentaje. Por lo tanto, ese dióxido de carbono y el agua están casi ausentes. Entonces, no se forma ese ácido carbónico. Por lo tanto, si no tenemos ese ácido carbónico, ¿qué va a reaccionar sobre la roca? No va a reaccionar tanto. Como consecuencia, en un periodo corto de tiempo, no vamos a observar un relieve kárstico. Quizás en un periodo largo vamos a empezar a observar alguna geoforma correspondiente a relieve kárstico. Es un relieve poco desarrollado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien, ahora vamos a otra geoforma que observamos cuando salimos al campo. Esas geoformas son denominadas los tafonis. Los tafonis son esos orificios que pueden tener un mayor, pueden ser más grandes, más pequeños. Cuando son más pequeños, se los denominan, cuando son más chiquititos, son los nidos de abeja. Y si observamos esta imagen, fíjense de que siempre hablamos de clima. Si nos vamos a esta imagen, podemos observar de que estamos en presencia de un clima, quizás un clima frío. Acá nos encontramos cerca del agua. Por estos sectores nos encontramos en regiones áridas. Acá estamos en presencia de hielo. Entonces, el clima acá, ¿cómo sería? No, Con sí, todo lo que... ¿Cómo? que no es, digamos, no se Los puede. tafones no son característicos de un clima específico, ¿sí? Entonces, los tafones lo podemos encontrar desde el Ecuador hacia los polos. Eso es con respecto al clima. Vamos con respecto a la litología. Fíjense de que acá podemos decir de que estamos observando una roca, una arenisca. Fíjense en que acá también podemos decir de que estamos en presencia de esa arenisca. Por más que no la estamos tocando, podemos ver los granitos de arena. Acá estamos en presencia de un granito. Acá también es arenisca. Con respecto a la litología, también estos tafones no son característicos de una roca específica, ¿sí? Entonces también lo podemos encontrar en distintas condiciones climáticas. Y con respecto al mecanismo, al proceso morfogenético, aún en día existen dos posturas para la formación de un granito. O sea, todavía siguen en debate y una de estas posturas dice de que el granito, este tafoni, está formado por la actividad del viento, ¿sí? El viento tiene una misma dirección y una gran velocidad. Entonces generan estos orificios. Ese es uno de los postulados. La otra idea, el otro postulado, hace referencia, y es la que tiene un mayor sustento, a que estos granitos se forman por una meteorización diferencial, ¿sí? Se produce esa meteorización diferencial, el producto de este granito queda en la parte basal, y luego el viento sí tiene actividad de remover el material que queda en la parte basal. Acá podemos observar tafones. Cuando salimos al campo siempre van a observar los tafones en nuestra zona. Existen y están presentes en distintos ambientes y en distinta litología. Bueno, este es el pan de azúcar. Esto es lo que vimos. En ambientes áridos nos encontramos con geoformas como la estudiada en la clase pasada, que es la roca fungiforme, también denominada roca hongo. Y en esta roca hongo podemos observar que están presentes dos tipos de roca, de rocas en función a su resistencia. Tenemos una roca suprayacente, una roca superior, que posee una mayor resistencia, y una roca que se encuentra en la parte basal, que es una roca que posee una menor resistencia. Resistencia a los agentes, a los procesos característicos de estos sectores, de estas áreas. Podemos hacer referencia al viento que tiene actividad en este sentido, que remueve y transporta parte del material de este sector. El viento cargado también de partículas ejerce la erosión. Existen precipitaciones en estas áreas, entonces el agua escurre. Al ser una roca
la parte superior, al ser una roca más resistente, no se va a ver afectada tanto como la parte basal. Estas chimeneas de hadas, o también denominados sombreros de señorita, también poseen la misma caracterización y o descripción que una roca hongo o roca fungiforme, ¿sí? Característica de los ambientes áridos. Podemos observar que en el sector superior, la roca suprayacente posee una resistencia superior a al sector basal. Acá de nuevo podemos observar esos tafones, y acá tenemos otra imagen, característica de los ambientes áridos. Si tenemos que hacer esta descripción, tendríamos que comenzar con lo que es la descripción del clima, luego podemos hacer la descripción litológica, cuáles son los procesos que se llevan a cabo, qué geoforma estoy observando, los denominados tubos de órganos, que también, fíjense de que teniendo en cuenta los 4 factores, la descripción sale. Ya está ahí nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a estas imágenes para salir de acá? Todas se dan en rocas sedimentarias, ¿no, profe? Fíjense de que al principio las rocas sedimentarias tienen un gran, son de gran interés desde el punto de vista de nosotros. Cuando salimos al campo observamos muchos paisajes desarrollados en ese tipo de roca. ¿Alguien pregunta algo? ¿Se entendió el tema? Es su oportunidad para preguntar. Miren de qué relieve es lo que más se preguntan en los finales. ¿Por qué? Porque en este último tema es como la síntesis de todo lo que hemos estudiado durante la materia. Tenemos que saber el clima quién me da paso para explicar algo sobre agentes, sobre procesos. Litología es todo lo que hemos estudiado con respecto a las rocas. Estructura, el factor estructural, todo lo que hemos estudiado durante el cursado. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Profe? Sí. Me recibió de esos hundimientos que hay más que nada en el norte, en México, en Estados Unidos. Son como socavones gigantes. También se dan en rocas calizas. Muchas explicaciones, no me acuerdo si hemos visto en una de las clases, esos hundimientos también por ahí uno dice lo sobrenatural que ocurre. No, es porque en profundidad existía ese tipo de roca, que ante la presencia del agua se produce esa disolución. Entonces se produce la pérdida de ese sector, entonces se produce el colapso y se produce ese hundimiento. Sí, escuché eso, y que también es porque hacen una sobreexplotación del agua, que de las napas freáticas también. ¿También? Bueno, ¿no hay más preguntas? Profe, entonces la principal característica del pan de azúcar sería que se da sobre una roca granítica y... Se forma sobre la roca granítica, ¿no? O sea, claro, la materia prima es el granito. Claro. Es el granito, está condicionado a por qué ese granito no se baja
no se pierde con el tiempo porque está presente el factor topográfico, Marcelo. Ese factor topográfico es lo que hace. Yo quiero preguntarle algo, no tengo micrófono. Cuando estudiaba a ver, qué pena que hoy día la alumna Silvana, cuando estudiaba en Río Gallegos, nos llevaron de viaje de campo a una laguna, la cual decía que forma... No conozco, Silvana. Hoy día se le extrañó a Silvana porque ella es la que pregunta todo con el micrófono. Bueno, chicos, ¿no tenemos más preguntas? Muy bien. Entonces, hoy día fue nuestra última clase. A ver, si tenemos que hacer una síntesis del cursado, ¿ustedes sienten que han aprendido algo? Sí, profe. Sí, profe, bastante. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, cuando comenzamos el cursado de una materia, bueno, a ver, perdón por preguntar tanto, nada de perdón, Silvana, siempre hay que preguntar, porque si no las clases son aburridas. Cuando comenzamos el cursado de una materia, o siempre cuando ustedes es como que, cuando comienza el cuatrimestre, el profesor sabe mucho, y por ahí hay algunos profesores que no saben mucho, ¿no? Pero entre el profesor y el alumno existe una distancia amplia. A medida que va pasando el cuatrimestre, como que nos tenemos que acercar ustedes y yo. Y hoy día tenemos que terminar de esta manera conjunta, ¿sí? O sea, ustedes sabiendo lo mismo que sé yo. Entonces, ustedes creen que en su cabecita han incorporado conceptos. Ustedes creen que cuando salgan al campo, cuando vean algunas imágenes, van a poder relacionar alguno de los conceptos que hemos visto durante la cursada. Sí, profe, Sí, yo creo que profe. sí. Al primer viaje en Bondi vamos a estar todo mirando por la ventana en todos lados. Exactamente, a la expectativa de qué es lo que podemos observar y ver si podemos describir. Exacto. Entonces siempre nos concentremos en qué clima estamos y ya comenzamos. Sería lindo viajar ahora. Todos queremos viajar, Silvana. Tenemos que, ahora ya sabemos, fíjense en de que las últimas clases o cuando uno pregunta, ustedes saben responder.